Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. Para hacer el trabajo de hoy voy a utilizar una caja de jugo de 2 litros. Con esta caja te voy a enseñar a hacer un bello adorno para tu hogar realizado con una botella de vidrio y cemento. Sobre la caja le voy a medir 15 centímetros de largo sobre todas las esquinas. Con una línea recta voy a unir las marcas. Para cortar la parte superior de la caja voy a utilizar un bisturí o cuchillo cartonero. Y te tiene que quedar de esta manera. Los materiales que voy a utilizar para hacer la mezcla son arena fina, cemento gris común. Este cemento se utiliza en las construcciones. Agua, un recipiente para hacer la mezcla, un recipiente para medir las cantidades, un palito para revolver la mezcla. Aquí te muestro el medidor de las cantidades que voy a utilizar. Si no tienes de estos medidores, puedes utilizar una taza de café o vasos plásticos. Las cantidades que voy a utilizar son una de arena fina y una de cemento. Para hacer la mezcla le voy a agregar un poco de agua y con el palo voy a ir revolviendo esta, hasta que los materiales se mezclen formando una pasta, tal como te muestro en pantalla. Mis rosas bellas, para hacer este trabajo, este paso es muy importante. Aquí te muestro la botella que voy a utilizar para hacer este trabajo. Esta la voy a colocar dentro de la caja, ya que el gollete tiene que quedar sobresalido de la caja. Este lo medí anteriormente y medía 15 centímetros. Por eso le corté 15 centímetros de largo a la caja. Antes de cortar el largo de la caja, tendrías que medir cuánto mide la botella hasta el gollete y con esa medida cortar la caja. Sobre la parte superior de esta esquina, con las manos voy a doblar el cartón para que esta parte me quede más flexible, ya que en esta esquina voy a pegar la botella. Pero antes de pegarla, voy a fijarme bien sobre qué lados de la botella topa la caja de cartón. Para pegar la botella voy a utilizar silicona caliente, colocando esta en los lados que medí anteriormente dentro de la caja. Al hacer este paso te recomiendo que la silicona esté bien caliente y que le agregues bastante cantidad para que ésta se pegue bien hacia la caja de cartón. Con las manos le voy a hacer un poco de presión hacia la botella para que ésta pegue bien. Si en la parte superior ves que quedan partes sin pegar, te recomiendo que le agregues un poco más de silicona para tapar bien los hoyitos, para que no entre el cemento hacia la parte a donde le colocamos la silicona. Dentro de la caja le voy a colocar la mezcla de cemento, más o menos hasta la mitad de esta. Con las manos le voy a ir dando pequeños golpes alrededor de la caja para que salgan a flote todas las burbujas que están en la parte inferior. Y después terminaré de agregarle la mezcla de cemento. Y esta se la voy a agregar dejando un margen de 1 centímetro desde el cemento hacia la orilla de la caja.
Llegado a este punto, voy a dejar que el cemento se seque más o menos 24 horas. Para retirarle la caja solamente tienes que hacer tira esta y sacarla con mucho cuidado, ya que el cemento todavía está húmedo. La idea principal de pegarle la botella con la silicona hacia la caja era también para que el cemento no se filtrara en la parte central de esta. Como puedes ver, a mí no me quedó tan bien pegada, ya que en la parte central está llena de cemento. Si a ti te llega a pasar este mismo error, solamente tienes que ir retirando el cemento con un cuchillo. Este se va a ir retirando fácilmente, ya que el cemento está húmedo. Por eso te recomiendo que no dejes más de 24 horas para sacar la caja, porque así puedes ver cómo te quedó el trabajo y corregir las imperfecciones, antes que el cemento se endurezca totalmente. Para retirar el cemento me voy a guiar con la silicona que le coloqué anteriormente, retirando esta también. Para limpiar las marcas del cemento que quedaron sobre la botella, voy a utilizar una esponja con un poquito de agua. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Antes de continuar con el trabajo, tengo que sumergir la botella con el cemento dentro de un recipiente con agua más o menos por 2 días para que el cemento fragüe. Aquí te muestro cómo está quedando el trabajo pasado los 2 días de fraguado. Ahora voy a decorar el trabajo y para eso voy a utilizar masa de cemento. Si quieres ver cómo realicé esta masa de cemento, en la pantalla final de este video te voy a dejar el link por si quieres visitarlo. Para dejar secando las piezas voy a utilizar papel de mantequilla o de arroz. El primer adorno que te voy a enseñar a hacer es una bella rosa. Y para eso voy a utilizar una pelotita de masa de cemento. Y esta la voy a ir aplastando hasta que me quede en forma circular. Sobre un extremo con los dedos voy a ir enrollando la masa entre sí, formando un capullo. Sobre la mitad del capullo, con los dedos voy a adelgazar un poco la masa y sacar la masa sobrante que queda en la parte inferior. Esta masa la voy a moldear en forma de gota. Con los dedos voy a aplastar la parte más ancha de la gota, hasta que me quede con la forma de un pétalo. Este lo voy a unir hacia el capullo, dejando en la parte superior del pétalo un margen más o menos de medio centímetro. Para unir las masas en la parte inferior, solamente tienes que enrollar un poco estas. Para pegar el próximo pétalo, lo voy a colocar al frente del que pegué anteriormente. Sobre la orilla del pétalo en la parte central, le voy a dar un pequeño pellizco hacia afuera. Y voy a hacer lo mismo con el otro pétalo. Para pegar el tercer pétalo, este lo voy a colocar entre medio de 2 pétalos que pegué anteriormente. Y para unir las masas, solamente tienes que ir aplastando esta y enrollándolas con los dedos en la parte inferior. Para hacer el cuarto pétalo, voy a retirar la masa sobrante que está en la parte inferior de la rosa. Esta masa la voy a moldear en forma de gota. Sobre la parte más ancha la voy a aplastar con los dedos hasta que me quede con la forma de un pétalo. Lo ideal que tiene esta masa es que con ella puedes hacer los pétalos bien finitos. Con un cuchillo le voy a dar un corte recto en la parte de abajo de la rosa, ya que con estas rosas voy a decorar la botella. Y de esta manera es más fácil para poder pegarlas. Ahora te voy a mostrar cómo hacer las hojas. Con una pelotita de masa de cemento, esta la voy a moldear con los dedos en forma de gota.
Con los dedos voy a ir aplastando la gota hasta que me quede con la forma de una hoja. Para tallarle las nervaduras voy a utilizar el borde de una cuchara, haciéndole una línea recta en la parte central y pequeñas líneas en las partes laterales. Sobre la parte más ancha en la parte inferior voy a corregir la punta del tallo. Para dejar secar las piezas, estas se las tienes que mantener húmedas más o menos por 6 horas, para que la masa no se agriete. Ahora voy a continuar con la decoración de mi trabajo, pero antes tengo que remojar un poco el cemento. Sobre la orilla le voy a colocar un poco de pegamento de carpintero. Con el pincel lo voy a esparcir. Para hacer las ramas voy a utilizar masa de cemento. Con las manos voy a moldear un pedazo de masa hasta que me quede con la forma de un rollito largo. Este rollito lo voy a pegar sobre una orilla de un extremo de la botella, terminando en la parte superior con la punta del rollito. Para que la masa de cemento se pegue bien hacia el cemento, este tiene que estar bien húmedo. Y de esta misma manera voy a decorar el otro lado de la botella. En el momento de hacer los rollitos te recomiendo que estos no los hagas tan delgados, ya que sobre ellos vamos a ir pegando las flores y las hojas. Pero antes de pegar las flores vamos a tallar la masa de cemento, y para eso voy a utilizar la punta de un bisturí con un poco de agua. Con el bisturí le voy a ir haciendo pequeñas líneas sobre la masa, para que me quede como si este fuera un tronco o una rama. Para pegar las flores y las hojas voy a utilizar pegamento de carpintero diluido con un poco de agua. Las hojas y las rosas las voy a remojar un poquito dentro de esta mezcla. Y estas las voy a aplastar hacia la masa de cemento, que son las ramas. Cabe destacar que la masa de cemento en este paso todavía está fresca. Pero la masa de las hojas y las rosas, estas están bien secas. Y de esta misma manera voy a pegar todos los adornos sobre el trabajo. Sobre la parte superior del trabajo, también lo voy a decorar con las rosas y las hojas. Aquí te muestro la decoración que le realicé al trabajo. Ahora tengo que dejar que se seque la masa de cemento. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. Para terminar con la decoración de mi trabajo, le voy a colocar dentro de la botella este juego de luces, que son especiales para decorar botellas. Estas son LED y son a batería. Este adorno, como es en forma esquinado, lo voy a utilizar para decorar una esquina de mi hogar. También lo voy a utilizar para sujetar la puerta, ya que este es pesado. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. ¿Cómo hacer un bello adorno para tu hogar? Con cemento y una botella, y decorado este con rosas y hojas con masa de cemento. Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer masas de cemento, aquí te dejo 2 videos. Y si quieres suscribirte a mi canal,
Solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.